El movimiento parabólico de caída libre es un movimiento compuesto. ¿Qué significa compuesto? Es decir, está formado por dos tipos de movimientos. Por el movimiento horizontal, que es el MRU, y por el movimiento vertical de caída libre, que va a usar la gravedad en vez de la aceleración y la altura en vez de la distancia. La unión de estos dos se llama movimiento parabólico. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver, yo tengo acá una esfera. Cuando se lanza, esta esfera tiene una velocidad inicial. Esta velocidad inicial se puede descomponer en sus componentes rectangulares, ya sea para el eje X o el eje Y. Veamos aquí, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo acá esta velocidad inicial, miren, esta sería la velocidad inicial. Para hallar sus componentes rectangulares, simplemente tengo que formar un triángulo rectángulo. Miren, esto de acá, que sería la velocidad inicial en X. Y esto de acá, que sería la velocidad inicial en Y. Ahora, nosotros sabemos que aquí se genera un ángulo teta, ¿verdad? ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el eje X? Esto solo se puede calcular o determinar por trigonometría. Recorremos acá. Si utilizo el seno, ¿cómo sería el seno de teta? El seno de teta sería cateto opuesto, velocidad inicial de Y, entre la hipotenusa, que sería la velocidad inicial. Entonces, esta hipotenusa pasa al otro lado a multiplicar y obtendría lo siguiente. Miren, la velocidad inicial en Y, va a ser igual a la velocidad inicial, o sea, la hipotenusa, multiplicado por el seno de teta. ¿Y cómo sería la velocidad inicial en X? Seguimos usando trigonometría y ahora nos vamos a basar en el coseno. ¿Por qué coseno? Porque está adyacente al ángulo. Sería velocidad inicial por coseno de teta. Ahora, una observación. ¿Qué velocidad, qué componente rectangular de la velocidad hace que el cuerpo suba? La velocidad en el eje X, esta sería la velocidad en X, velocidad inicial en X. Y eso de acá sería la velocidad inicial en Y. Aquí no le han puesto, una velocidad inicial en Y. Ahí está. ¿Cuál de estos dos componentes vectoriales en velocidad permite que el cuerpo suba? ¿En Y o en X? Chicos. ¿En Y? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué, Víctor? Porque va como subiendo. Porque efectivamente la altura se va, porque el cuerpo se desplaza en el eje Y. Entonces, es la velocidad en Y el que le hace subir. Exacto. Aparte de esas ecuaciones, vamos a usar nosotros todas las ecuaciones de caída libre que ya hemos usado en clases anteriores. En el MRU solamente hay una ecuación, ¿se acuerdan? La distancia. La distancia, o esta X, por ejemplo, miren, la distancia le voy a llamar X a todo esto que es la distancia horizontal, ¿ya? Esta X solamente va a estar gobernada por el MRU. La distancia es igual a ¿quién? En el MRU, velocidad por tiempo, ¿no? ¿Qué velocidad? ¿Qué velocidad permite que se desplace en el eje X? ¿La velocidad en Y o la velocidad en X? ¿Cuál, chicos? La velocidad en X. La velocidad en X. Claro, la velocidad en X. Por lo tanto, sería velocidad inicial en X por el tiempo. Un detalle ahora. Esta velocidad inicial, ¿sí? Debe estar en el eje X. Y conforme el cuerpo va subiendo, la velocidad en el eje X no cambia. El único que cambia, ¿quién es? La velocidad en Y. Eso va a ir cambiando. Pero en el eje X no cambia durante todo el recorrido. Por eso que nosotros podemos utilizar velocidad inicial en X por el tiempo.
¿Y cuánto vale la velocidad inicial en X? Aquí está. Sería velocidad inicial, coseno de teta, por el tiempo. A este tiempo se le conoce también como tiempo de vuelo. Profesor, ¿por qué el tiempo de vuelo? Porque es el tiempo que demora el cuerpo en el aire. ¿Ya? Este tiempo también es considerado como tiempo de vuelo. Aquí tenemos todo lo que ocurre con las ecuaciones del caída libre, tal como hemos visto en la clase anterior, velocidad final al cuadrado, etc. También tenemos unas ecuaciones auxiliares. El tiempo de subida es la velocidad inicial en Y. Ojo, hay que ponerle velocidad en Y, hay que ponerle, ¿ya? Velocidad en Y, o velocidad inicial, ¿no? Velocidad inicial en Y entre la gravedad. ¿Sí? Velocidad inicial en Y entre la gravedad. Ese es el tiempo de subida. Profe, ¿por qué tiene que ser en Y? Porque como ya les expliqué, solamente es la velocidad inicial en Y el que hace subir al cuerpo. En X, no. La velocidad en X es para que se desplace en el plano horizontal. Y la altura máxima es velocidad inicial también de Y, ojo, también velocidad inicial de Y al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Qué ocurre en un tiro semiparabólico? Cuando dice que es un tiro semiparabólico, nosotros vamos a utilizar esta formulita de dos ecuaciones. En el movimiento vertical, o sea, en el eje Y, la altura es gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Y en el eje horizontal, que es la distancia, es velocidad en X por el tiempo. Igual que este caso, ¿sí? Solo que acá, como no está tomando desde el principio, va a tomar de la mitad, solo sería gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Luego los triángulos notables que ya conocemos y nosotros vamos a utilizar muchísimo la proporción en los triángulos rectángulos. Veamos los ejercicios. Primer ejercicio. Se lanza un cuerpo con una velocidad de 80 metros por segundo. Calcular el tiempo de subida. Miren, si me dice que esto tiene 80 metros por segundo y tiene 30 grados, yo voy a hacer la siguiente descomposición. Miren, esto es 80, ¿no? Yo voy a hacer la descomposición. Lo ideal es hacerlos aquí mismo, pero si hago un trazo no se van a notar los datos, por lo tanto estoy haciéndolo aparte. Esto vale 30 grados. Si esta hipotenusa vale 80, ¿cuánto vale el opuesto a 30 grados? Esto es conocidazo, mírenme. 30 grados, el opuesto a 30 siempre es la mitad de la hipotenusa. ¿Se dan cuenta? Este es 2K, ¿este cuánto sería? La mitad, K. Entonces, si este es 30 grados y este está opuesto, ¿cuánto vale? Esto es 80, 40 ¿cuánto vale? grados. 40, no 40 grados, sino 40 metros por segundo. Esto sería la velocidad inicial en Y. Díganme, chicos, ¿entienden? ¿Entienden? Sí, profesor. Sí, ¿no? Muy bien. En el caso de este ejercicio me dice solamente el tiempo de subida. Solamente voy a utilizar entonces la velocidad inicial en Y. No voy a utilizar la velocidad en X. Entonces, la velocidad inicial en Y es 40. ¿Con qué velocidad está subiendo este cuerpo? No está subiendo con 80, por si acaso. No sube con 80. ¿Con qué velocidad está subiendo? Con 40 metros por segundo. Por eso calculamos su componente vectorial, así, ¿no? Esta es la velocidad que le hace subir. ¿Y cuánto valdría? Esta velocidad inicial sería 40 metros por segundo. Ya está. Yo creo que ahora sí están comprendiendo. Cuando llega aquí, dice el punto, el tiempo de subida, cuando llega acá, se supone que su velocidad final en Y es 0. ¿Sí o sí? Sí, ¿no? Porque ya no sube más. Ya quedó ahí. Entonces la velocidad final va a ser 0. Utilizo mis ecuaciones de caída libre. Aquí están las ecuaciones. Voy a utilizar esta primera ecuación. ¿Qué dice? Velocidad final igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Eso voy a utilizar. Velocidad final
Como estoy en el eje Y, le pongo velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y. El cuerpo está subiendo, debe ser la gravedad negativa, menos gravedad por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad final? 0. Este señor se hace 0. Este gravedad por tiempo pasa acá con signo positivo. Gravedad por tiempo es igual a la velocidad inicial en Y. Entonces el tiempo, este caso va a ser el tiempo de subida, ¿no? El tiempo de subida no es el tiempo de vuelo, el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en Y entre la gravedad. Profe, ¿y en qué momento utilizas esto de que la velocidad inicial en Y es velocidad inicial por seno de teta? Yo no he visto que es utilizado. Va a salir lo mismo, va a salir 40. Si ustedes agarran 80, miren, 80 por el seno de 30. Seno de 30 es un medio. 80 por un medio es 40, ¿ves? Sale igual, ¿no? O sea que si yo uso la proporción de triángulos, ya no uso esto del seno y coseno, porque sale igual. Sale lo mismo. Reemplazamos, ¿cuánto es la velocidad inicial en Y? 40, ¿no? 40. ¿Cuánto es la gravedad? 10. 40 entre 10. ¿Y cuánto es 40 entre 10? 4 segundos. Por lo tanto, ¿en cuánto tiempo va a subir? 4 segundos. ¿En cuánto tiempo va a bajar? Otros 4 segundos. ¿Cuánto sería el tiempo de vuelo? 8 segundos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos con el siguiente. Ve. Desde el piso se lanza un cuerpo formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. Igual, ¿no? Lanzamos, aquí se forma un ángulo de 37 grados. Este es el 345, ¿no? Muy conocido. Si la rapidez es de 100 metros por segundo, acá es 100 metros por segundo, determinar el tiempo que demoren a alcanzar su altura máxima. Es lo mismo, ¿no? Va a llegar a un punto en donde ya no va a avanzar, ¿sí? Es igual que en el caso anterior. Acá su velocidad final en el eje Y va a ser igual a 0. Hacemos lo mismo, ya su componente vectorial. Frente a 37, esto es 5K, ¿se acuerdan? 5K, miren, acá está el de 37. ¿Dónde está acá? 37. La hipotenusa 5K, frente a 37 está 3K y frente a 53, 4K. Si eso es 37, aquí a su frente va a estar 3K. O sea, este señor vale 3K. Pero ¿cuánto es este 3K? 5K es igual a 100. 5 pasa a dividir, K vale 20, ¿no? Entonces 3 por 20, 60. Esto va a ser 60 metros por segundo. Y este 60 metros por segundo viene a ser la velocidad inicial en el eje Y. Chicos, ¿se entienden? ¿Hola? Sí, profesor. Sí, ¿no? Entonces utilizamos la misma ecuación que en el ejercicio anterior. Velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por tiempo. Ya sabemos, ¿no? Bla, 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 bla. ¿A cuánto va a ser el tiempo? El tiempo es velocidad inicial en el eje Y entre la gravedad. Hasta aquí habíamos llegado en esa formulita, ¿ven? Esa expresión. Es más, hay que ponerlo como formulita, ¿ya? Para no estar haciendo todo lo demás en ejercicios anteriores. El tiempo de subida es velocidad inicial en Y entre gravedad. Ese es el tiempo de subida. Reemplazamos el tiempo, la velocidad inicial no es 100, cuidado, es 60. Entre la gravedad que es 10. Y nos dice que este cuerpo va a subir durante 6 segundos. ¿Dudas? ¿Dudas? Dice ya sí, disculpe.
La pregunta 4 dice, se lanza un cuerpo con una velocidad de módulo 150 metros por segundo, tal como se muestra en el gráfico. Calcular su alcance horizontal, o sea, hasta dónde está llegando. Hasta aquí. Esto me pide hallar. El alcance horizontal le vamos a nombrar como X. Para hallar X, esto es movimiento horizontal. Yo necesito, ¿cómo se calcula X? X se calcula, ¿recuerdan cómo se calcula, chicos? Velocidad inicial coseno de teta, o sea, ya vamos a poner ahí velocidad inicial por coseno de teta. Vamos a hacer rapidito. Por el tiempo de vuelo. Por el tiempo de vuelo. ¿Ah? Ojo, ¿se acuerdan? Les he dicho que todo eso es el tiempo de vuelo. Ahora yo necesito hallar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, miren, el tiempo de vuelo va a ser el doble del tiempo de subida. ¿Se acuerdan? Les había mencionado, si por acá subía 3 segundos, bajaba también en 3 segundos, ¿no? Ahora, entonces yo voy a poner acá el tiempo de vuelo 2 veces. ¿Cuánto vale el tiempo de subida? Velocidad inicial en Y entre la gravedad. Esta velocidad inicial, lo voy a poner acá, velocidad inicial en Y entre la gravedad. Ya. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? Si esto es 150, profe, yo no tengo para 90. 150, ¿no? Ustedes van a utilizar 5K, K vale 30. Frente a 37 va a estar 3K. 3 por 30, 90. Entonces, velocidad inicial en Y sería 90. Acá le ponemos 2 por 90 entre 10. ¿Cuánto sale? 18 segundos, ¿verdad? Sí, Un 0 profesor. con un 0 se van a anular. 2 por 9, 18. Profe, ¿y cuánto vale todo esto? Velocidad inicial coseno de teta. Esto es 4K, ¿recuerdan? Ojo, por aquí está aquí 3K. ¿Cómo sacaste, profesor, que es 90? Yo digo, esto de acá es 5K. Ay, ay, ay. Tengo que poner 5K es igual a 150. Entonces, K, ¿cuánto vale? Este 5 pasa a dividir, ¿no? 150 entre 5, K vale 30. Por si acaso, estoy haciendo uso de este triángulo del 37,53. 3K, 4K, 5K. Así es más fácil, en vez de estar utilizando cosenos y senos. Si esto es 37, el lado que está frente a 37 es 3K. 3 por 30, 90. Esto sería la velocidad en Y, 90. La velocidad en X sería 4K. Esto sería 4K. ¿Cuánto vale 4K? 4 por 30, 120, ¿no? Entonces, velocidad inicial por coseno de teta, todo esto es igual a decir 120 metros por segundo por el tiempo de vuelo. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo? 18 segundos. ¿Cuánto es 120 por 18? A ver, ¿quién lo tiene? ¿Nadie? Me voy a recordar la tabla del 18. 2160. 2160. Ay, ay, ay. Casi me ganas, ¿ah? 2160, ¿qué? Metros. Profe, ¿por qué metros? Porque nosotros estamos hallando la distancia. Siempre la distancia se va a expresar en metros. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿No hay? Muy bien, continuamos entonces. Del movimiento parabólico que se muestra, se sabe que el tiempo de vuelo es 8 segundos. Calcular la altura máxima que alcanza el móvil. Dice que el tiempo de vuelo es 8 segundos. Chicos, ¿cuánto sería el tiempo de subida? 4. 4 segundos, ¿verdad? Entonces, como el tiempo de subida va a llegar al punto máximo,
Aquí la velocidad final en Y, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la velocidad final en Y? Chicos, 0. 0. No se distraigan con Paola. ¿Y cuánto sería toda esta altura? ¿Cuánto sería? Esta altura se convertiría en altura máxima. Y nosotros tenemos acá una formulita para no estar deduciendo. ¿Cómo es? Velocidad inicial en y al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahí tenemos la formulita de la altura. ¿Cuál es? Velocidad inicial en y al cuadrado, ¿no? Miren, velocidad inicial de y al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Listo. Profe, pero no tengo la velocidad inicial en y. Sin embargo, tienes el tiempo de subida. ¿Cómo se calcula el tiempo de subida? También estaba aquí la formulita. Velocidad inicial de y entre la gravedad, ¿verdad? O sea, velocidad inicial de y entre la gravedad es igual a 4. ¿Cuánto sería la velocidad inicial en y entonces? Esta gravedad que es 10 pasa al otro lado a multiplicar. 4 por 10, 40. La velocidad inicial en y es 40 metros por segundo. ¿Listo? Aquí reemplazamos velocidad inicial de y al cuadrado, o sea, 40 al cuadrado. No se nota. Ya. Más bajito. Sería 40 al cuadrado. La gravedad es 10, ¿no? 10 por 2, 20. Eso es 40 por 40 entre 20, ¿no? ¿Cuánto sería? 40 entre 20 es 2, 2 por 40, 80, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, listo. O sea, estamos calculando la altura máxima. Entonces decimos la altura máxima es igual a ¿cuánto? 80 metros. ¿Dudas? Ay, caracoles. Acá está resuelto, ve. Ya, bueno. Lo hicimos nosotros, lo hizo el libro. Aquí vamos a usar esas mismas ecuaciones para ya el ejercicio. ¿Por qué no me han dicho, chicos, que está resuelto? Ay, ay, ay. Que no lo veíamos y tampoco. El archivo nos lo va a mandar después de la clase, ¿verdad? Claro. Ah, ya, ok. El tiempo de vuelo es igual a 6 segundos. Ya sabemos, ¿no? El tiempo de subida, ¿cuánto es entonces? 3 segundos. 3. El tiempo de subida es velocidad inicial en y entre la gravedad y esto es igual a 3 segundos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en y? 3 por 10, 30, ¿no? 30 metros por segundo. Hacemos el mismo cálculo. Aquí la velocidad final en y es 0, porque el cuerpo está subiendo. Entonces, esto de acá sería la altura máxima. Formulita de la altura máxima. ¿Cuánto es? Velocidad inicial en y al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Reemplazamos. ¿Cuánto es velocidad inicial? Ya sabemos, ¿no? Que es 30. Ya ustedes deben saber ya cuánto sale ya. 30 al cuadrado entre 2 por 10, que es 20. ¿Cuánto es 30 al cuadrado? 900. Entre 20. 45 45. Claro, metros. 45 metros. Y es fácil, ¿no, chicos? Y es accesible. Vamos a la pregunta 7. Desde el piso se lanza un proyectil con una rapidez de 60 metros por segundo. Ya vamos a lanzar un proyectil
Esto tiene 60 metros por segundo con un ángulo de 37 grados. Listo, dice, calcular el módulo de su velocidad en el punto más alto. Ajá. Me dice, prof, ¿cuánto es la velocidad aquí en el punto más alto? Tú sabes que aquí la velocidad inicial en Y, perdón, la velocidad final en Y es 0. La velocidad final en Y aquí es 0. Eso sabemos, ¿no? Pero no me pide la velocidad final, sino me pide la velocidad. ¿Cuánto es el módulo de la velocidad? Recuerden ustedes que yo tengo, esta es la velocidad, ¿no? Esto de acá es velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y. Y esto de acá es la velocidad inicial en X. ¿Verdad? ¿Cómo se calcula esta velocidad? La velocidad va a corresponder a Pitágoras. Si yo tengo velocidad en X y velocidad en Y, digo, la velocidad va a ser igual a la velocidad en X al cuadrado más la velocidad de Y al cuadrado. En este punto, recuerdan ustedes que aquí la velocidad final en Y es 0. Entonces solamente me falta hallar la velocidad de X. Recuerdan ustedes que la velocidad de X no cambia, les había mencionado, ¿no? La velocidad de X no cambia durante toda la trayectoria. Por lo tanto, este señor, cuando esto es 37, yo digo acá 5K es igual a 60. ¿K cuánto vale, chicos? 12. K sería 12. Yo lo único que tengo que hallar es la velocidad en X. Este componente rectangular frente a 37 es 3K, acá sería 4K, ¿no? Esto es 4K. Y como K vale 12, 4 por 12, ¿cuánto sale? 48. 48. Por lo tanto, ¿cuánto es la velocidad de X? Aquí en este punto va a ser 48, acá 48, por acá 48, por acá 48, en toda la trayectoria 48. No va a cambiar la velocidad en X. Entonces decimos acá, la velocidad en X es 48 al cuadrado. Más, ¿cuánto es la velocidad de Y? Recuerda que la velocidad de Y en el punto más alto, aquí esta velocidad de Y en el punto más alto, ¿cuánto es? 0. O sea que este señor se hace 0. Acá sería más 0. ¿Cuánto sale, chicos? Esto me va a salir la raíz cuadrada de 48 al cuadrado. Y no es necesario que ustedes eleven 48 al cuadrado, no, porque esa raíz con ese cuadrado, chao, que le vaya bien sin mí, me queda simplemente 48 ¿qué? Metros por segundo. ¿Entendieron, chicos? Sí, profesor. Sí, ¿no? Muy Sí. bien. Bueno, ya llegamos al límite de la hora. Hasta aquí sería la clase del día de hoy, chicos, ¿ya? Ahora, Ok, profesor. ¿cómo detengo la grabación? Ah, ya aquí, ya listo. Hasta aquí la clase.